porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la razón que nos convoca día tras día para meditar, para reflexionar en la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hoy nos detenemos en el capítulo 44 del libro de Ezequiel. Antes pedimos la bendición de Dios. Señor, al abrir tu palabra, abre nuestra mente y corazón. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 44 del libro de Ezequiel reseña los deberes de los levitas y de los sacerdotes. Comienza el capítulo diciendo: el hombre me hizo regresar por la puerta exterior del templo y la que daba al oriente, pero estaba cerrada. Allí el Señor me dijo: esta puerta quedará cerrada, no se abrirá y nadie deberá entrar por ella. Deberá quedar cerrada porque por ella ha entrado el Señor, Dios de Israel. Tan solo el príncipe podrá sentarse junto a la puerta para comer en presencia del Señor. Deberá entrar por el vestíbulo de la puerta y salir por el mismo lugar. El Evangelio nos es claro al decir que nadie viene al Padre sino por mí. El Señor entró por esa puerta, el príncipe está sentado en ese lugar. Nuestra entrada al Padre es por medio de Jesucristo. Del versículo 4 en adelante aparecen las responsabilidades de los levitas. Después el hombre me llevó por el camino de la puerta del norte, que está frente al templo. Al ver que la gloria del Señor llenaba el templo, me postré rostro en tierra. Entonces el Señor me dijo: Hijo de hombre, presta mucha atención. Abre bien los ojos y escucha atentamente todo lo que voy a decirte sobre las normas y las leyes concernientes al templo. Fíjate bien en quiénes pueden entrar al santuario y quiénes no. La gloria del Señor llenaba el templo. De lo contrario, serían solo paredes. Es la presencia de Dios lo que hacía de aquel lugar un lugar distinto, igual que en tu vida y en la mía, que también es un templo de Dios. Es la presencia de Dios lo que hace distinta y diferente nuestra vida. Desde el versículo 6 en adelante nos encontramos la advertencia hacia el pueblo rebelde de lo que el Señor omnipotente dice: pueblo de Israel, basta de tus prácticas detestables. Ustedes dejaron entrar en mi santuario a extranjeros, incircuncisos de corazón y de cuerpo, para que profanaran mi templo, mientras ustedes me ofrecían alimento, grasa, sangre, violando mi pacto con sus acciones detestables. No se ocuparon de cumplir con mi culto sagrado, sino que pusieron a extranjeros a cargo de mi santuario. No hay problema que un extranjero, es decir, que alguien, un no creyente, entre al templo. El problema no era por la entrada del no creyente, a quien también la salvación debería alcanzarle. El problema es que ellos dejaron de hacer lo que tenían que hacer en su servicio, en su ritual y en su adoración, y entregaron eso en manos de quienes ni siquiera creían. Por eso el Señor decía: no entrará en el templo ningún extranjero, incircunciso de corazón y de cuerpo, ni siquiera los extranjeros que habitan entre los israelitas. Por eso tendrán que pagar por su iniquidad los levitas que se alejaron de mí cuando Israel se descarriaba para ir tras sus ídolos malolientes. Los levitas y los sacerdotes eran los líderes de la congregación. Y los sacerdotes, los pastores, los rabinos, los líderes espirituales, todos tenemos una mayor responsabilidad al ser guías espirituales de una congregación. Por eso
Esos levitas que no habían cumplido con su deber eran sometidos al reconocimiento de sus responsabilidades no cumplidas. En el versículo 12, la última parte, 13, yo el Señor lo afirmo, no podrán acercarse a mí para servir como sacerdotes, ni se acercarán a mis objetos sagrados, menos aún a los objetos santísimos. Tendrán que cargar con la vergüenza de las acciones detestables que han cometido. Sin embargo, los pondré a cargo de la custodia del templo y de todo el servicio que se deba cumplir con él. Cuando Dios revela su gloria con su presencia, todo, ritual, mobiliario, líderes, servicios, todo tiene que guardar relación y armonía con la presencia y la santidad de Dios. Por eso Dios establecía un orden para sus cultos. Versículo 16 dice, solo ellos entrarán en mi santuario y podrán acercarse a mi mesa para servirme y encargarse de mi servicio. Cuando entren por las puertas del atrio interior, se pondrán vestiduras de lino. 18. Llevarán turbantes de lino sobre la cabeza. No pondrán nada en la cintura que los haga transpirar. Versículo 20. No se raparán la cabeza. El cabello lo recortarán prolijamente. Versículo 21. Ningún sacerdote deberá beber vino cuando entre en el atrio interior. No deberá casarse con una viuda o una divorciada, sino solo con una israelita, es decir, con alguien con quien pueden compartir la misma fe, el mismo Dios. Versículo 23. Deberán enseñarle a mi pueblo a distinguir entre lo sagrado y lo profano, a mostrarle cómo diferenciar entre lo puro y lo impuro. Y esta es tal vez la mayor responsabilidad para un ministro. Esta es nuestra mayor responsabilidad como ministros, como líderes espirituales. Mostrar por palabra, la auténtica palabra. Mostrar, por ejemplo, la práctica de aquella auténtica palabra. Para que se pueda distinguir entre lo sagrado y lo profano. Para que se pueda diferenciar entre lo puro y lo impuro. Vivimos en un mundo relativo, donde todo está bien, donde nada está mal. Vivimos en un mundo tan relativo donde lo sagrado y lo profano ya se juntaron, donde lo puro y lo impuro ya se juntó a la vista de los hombres, pero nunca a la vista de Dios. Observarán mis sábados porque son días santos. Ustedes han notado que Ezequiel más de una vez refiere al mandamiento del sábado, que está entre los 10 mandamientos, que está también en el Nuevo Testamento y que a veces hoy ha sido o es olvidado por muchos, pero para el quien Dios vuelve a llamar nuestra atención a fin de que seamos respetuosos de ese mandamiento. El capítulo continúa hablando del papel de los sacerdotes. Dice, no tendrán heredad, versículo 28, porque su heredad soy yo. Ustedes no les darán ninguna propiedad en Israel. Su propiedad soy yo. Pero dice, versículo 30, que recibirán lo mejor de todas las primicias, de todas las ofrendas que ustedes presenten. Le darán a los sacerdotes para su pan lo mejor de sus masas. Así mi bendición reposará sobre los hogares de ustedes. La responsabilidad de la hermandad de sostener a sus ministros, la responsabilidad de los ministros de vivir un ministerio conforme al ministerio de Jesús, siguiendo las palabras, las indicaciones y los mandatos del Señor. Unos y otros, hermandad y líderes, líderes y hermandad, somos privilegiados de habitar en unidad, de estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras y a caminar siguiendo las enseñanzas de Dios trazadas en su palabra. Todos somos responsables de vivirlas. Quienes lideran, además de vivirlas,
somos responsables de enseñarlas. Que en este día y que todos los días podamos permitir que las palabras de Dios en su palabra dirijan nuestra vida. Ahora vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque nos desafías a ejercer un ministerio que honre y glorifique tu nombre. Y te pedimos que unos y otros, todos, refugiados en tu palabra, podamos solo hacer tu voluntad. Quédate con nosotros. Bendice a todos nuestros amigos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por su compañía. Tenga usted el mejor de los días. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.